Vale, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva tutoría de la asignatura de terapia cognitivo-conductual. Estamos en la tutoría número 8. Estamos hoy con un nuevo tema, avanzando ya poco a poco hacia, prácticamente también al final de la asignatura, porque nos quedan, pues eso, ya entramos en los 2/3 de la asignatura, nos quedaría un tercio, son 4 tutorías, sin contar esta. Y bueno, espero que vayáis progresando con el estudio y con la asimilación de los diferentes contenidos. Bueno, hoy traemos un tema, creo que también interesante por su actualidad, que es el tema de la depresión. ¿Vale? La depresión, y empezamos aquí ya con esta fotografía, este pequeño dibujo, ¿no? Para ir abriendo un poquito boca, ir poniéndonos en antecedentes. Aquí, por ejemplo, pues se hace énfasis en dos aspectos concretos, un aspecto externo y un aspecto interno. Vemos ahí internamente una serie de engranajes, ¿no? Alojados en el interior del cráneo, que están funcionando, y vemos como también los fenómenos externos pues están un poco influenciando, en este caso, a la persona, influenciando cómo se relacionan esos engranajes interiormente. Bueno, no deja de ser una metáfora también de lo que puede ser una descripción más o menos así burda y esquemática de lo que podría constituir la depresión, ¿no? Como hay una serie de engranajes internos o de mecanismos internos pues median y también pues perpetúan o incluso provocan de algún modo que la depresión vuelva, y también una serie de factores internos como desencadenantes, ¿no? Muchas veces de esos estados internos. Venga, sin ánimo de aburriros más, os invito a ver, ahora a visualizar, para empezar, para ir abriendo un poco los diferentes aspectos relacionados con la depresión. Os voy a invitar a que veáis un vídeo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Os voy a invitar a que veáis este vídeo. Es un vídeo que en su día fue promovido por la Organización Mundial de la Salud para sensibilizar, una campaña de sensibilización en torno a la depresión. Hay uno para pacientes y otro también para cuidadores, que podéis visualizar en internet. Son dos vídeos extraordinarios. No porque lo diga yo, sino porque es un criterio bastante extendido de cómo están elaborados, de las pautas que se especifican. Yo he escogido este, que es el que se suele utilizar para los pacientes, porque nos pone en antecedentes muy claros de qué estamos hablando. Es verdad que a estas alturas de la carrera, pues probablemente la depresión no sea algo extraño para vosotros, pero no está de más repasar, hacer un pequeño repaso y quizás introducirnos en aspectos un poco más prácticos. Por ejemplo, este vídeo pues, se suele utilizar en formaciones o incluso se suele recomendar a los pacientes en la consulta para que le echen un vistazo y a modo psicoeducativo. Entonces podéis acceder al vídeo a través de escaneando este código QR, ¿no? Y os llevará al enlace, que este es un vídeo publicado en YouTube, o introducir, ya sabéis, la dirección en vuestro navegador y os llevará igual. Entonces, os propongo que visualicemos este vídeo durante unos minutos y volvemos en un momento y comentamos y continuamos, ¿vale? Yo tenía un perro negro. Vamos allá. Y su nombre era depresión. Cada vez que el perro negro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento podía sorprenderme con su visita. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía disfrutar de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Y devoraba mi memoria y mi capacidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún sitio con el perro negro, necesitaba de una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales podía olfatear mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era ser descubierto, ser juzgado.
debido a la vergüenza y al estigma del perro negro. Invertía gran cantidad de energía en disimularlo. Mentir constantemente para ocultar tus auténticas emociones es agotador. El perro negro me hacía pensar y decir cosas negativas. Me transformaba en una persona irascible. Era muy difícil para los demás estar cerca mío. Se llevaba mi amor y enterraba mi líbido. Pero, por encima de todo, amaba despertarme con pensamientos repetitivos y negativos. También gustaba de recordarme lo agotado que estaría al comenzar el día. Tener un perro negro en tu vida no consiste en sentirte abatido o triste, sino en sentirte vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y empezó a estar a mi alrededor todo el tiempo. Intenté ahuyentarlo con cualquier cosa que creí que lo haría huir, pero con demasiada frecuencia él me pisaba y salía victorioso. Recaer se hizo más fácil que levantarse de nuevo. Así que me convertí en un experto en automedicarme. Algo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentí completamente aislado de todo y de todos. El perro negro logró por fin adueñarse de mi vida. Cuando se pierde la alegría de vivir, uno empieza a cuestionarse su sentido. Afortunadamente, ese fue el momento en el que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia mi recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Se trata de algo que puede tocarle a cualquiera. También aprendí que no existe ninguna bala de plata o píldora milagrosa. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros necesiten un enfoque diferente. Aprendí que ser emocionalmente auténtico con los que están cerca de ti es un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que también aprendí a no temer al perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuanto más cansado y estresado estás, más alto ladra. Por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está científicamente comprobado que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión como los antidepresivos. Así que sal a pasear, a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tu estado de ánimo. Anota tus pensamientos. A menudo ayuda a ver con más claridad. También registra todas las cosas por las que estar agradecido. Recuerda que no importa cuán seria se ponga una situación. Si tomas el camino adecuado y hablas con la gente adecuada, los días de perro negro pasarán. No voy a decir que le estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido para mí un gran maestro. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas es mejor abrazarlos. El perro negro formará siempre parte de mi vida, pero jamás volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar el peor de los perros negros. Si estás en dificultades, jamás tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de lo que avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Estupendo. Vale, me alegro mucho que te haya gustado. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo. Es un recurso extraordinario, repito, que podemos utilizar en consulta o simplemente para difundir entre personas que pensamos que se puedan beneficiar de ello, ¿vale? Entonces, bueno, para ir avanzando ya un poquito más con la depresión, el tema de la depresión, hacemos un pequeño repaso, un poquito, aquí vemos un poco la sintomatología, los signos y los síntomas de la depresión, vemos pues los sentimientos de tristeza persistentes, la pérdida de interés en actividades que hasta este momento o hasta hace poco eran bastantes, perdón, de iniciarse la depresión, eran placenteros para nosotros. En cuanto al sueño, podemos hablar tanto de problemas para dormir, o sea, de un sueño no reparador, como también pues, de lo que es hipersomnia, ¿no? De dormir muchas horas, pasar mucho tiempo en la cama. También podemos ver cambios de apetito, que pueden ser hacia un lado o hacia el otro también, que eso puede reflejarse o no en aumento o pérdida de peso. La fatiga y el sentimiento como de no tener energía,
las dificultades para razonar y para pensar de una manera clara, todo lo que es la función ejecutiva del cerebro pues se ve alterada, la planificación, etcétera, etcétera. Y luego vemos aquí también irritabilidad, frustración, pesimismo. Y luego también pues el componente somático. Ya sabemos que acompaña a muchas dolencias, a muchos problemas de corte psicológico, que puede ser pues los dolores y malestares en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y quizás el aspecto que más recurrente es cuando la depresión se vuelve recurrente, que lo veremos en un momento, cuando la depresión vuelve, uno de los factores que más, el factor que más suele volver son las ideas de muerte o suicidio, ¿vale? Bueno, os presento ahora una gráfica que para mí fue ya hace unos años bastante reveladora y la verdad es que impactante, ¿no? En la que vemos la edad de inicio de la depresión. ¿Cuándo se inicia la depresión? Daros cuenta que hasta no hace muy poco la depresión era cosa de viejos, era cosa de personas mayores, que se detectaba y se diagnosticaba con una mayor frecuencia la senectud y que de alguna manera se asumió que era algo muy típico de la tercera edad, ¿no? O una manifestación, pues los cambios que se producen en ese momento, tanto vitales como físicos, en ese momento vital. Bueno, pues los estudios ya más recientes nos dicen que la depresión es más que una cosa de viejos o de mayores, es una cosa de jóvenes. Vemos aquí los porcentajes a la izquierda y en la base vemos los rangos de edad, ¿vale? De los diferentes sujetos. Vemos que es un estudio de amplio espectro con creo que más de 4.000 participantes, si no me equivoco. No fue así, sí, eran unos 4.000 participantes, o sea, un N muy alto y efectivamente con una gran extrapolabilidad. Vemos aquí como, por ejemplo, en la franja entre los 10 y los 12 años ya tenemos un porcentaje nada desdeñable, pero luego lo dramático ocurre entre los 13 y los 15 y los 16 a los 18, o sea que entre los 13 y los 18, digamos, 12 a 18 años, vemos que tenemos los porcentajes más altos de inicio de la depresión. Y luego vemos como que a medida que va avanzando la edad, la probabilidad o las depresiones que se inician van siendo cada vez menores. De hecho, depresiones que se inicien ya a edades avanzadas pues son relativamente pocas en relación a las que se inician en personas más jóvenes, ¿no? Y esto es un poco una contradicción a lo que acabo de comentar, que es lo que se pensaba hace tan solo unas décadas sobre la depresión, como algo característico de los mayores. Bueno, se ha estudiado y realmente la conclusión, bueno, la vamos a dejar por un momentito porque os voy a explicar esto antes, ¿vale? Ahora os explico esta dicotomía o esta aparente contradicción entre una cosa y la otra, ¿vale? Bueno, aquí vemos, aparte es otro estudio también del inicio, pero vemos más que aquí, por ejemplo, nos habla de la media. La media de edad, vemos que hay también otro tipo de problemas. En morado vemos el trastorno bipolar, ¿vale? El trastorno de estrés postraumático en rojo, el trastorno depresivo en azul, la esquizofrenia en verde y la ansiedad, bueno, este es el color que es como, sí, es como, perdón, la esquizofrenia es como marrón y el otro, el verde es, no, la esquizofrenia el verde y el marroncito, no sé si lo veis bien, el último de todos, son los trastornos de ansiedad. Bueno, entonces aquí si echamos un vistazo, en este caso a la depresión, vemos que el momento aproximado, la media de edad en que se inicia por primera vez, lo vemos aquí, está en torno a los 20 años, 19,5 años de edad. Vemos también que eso coincide también con otros diagnósticos como la esquizofrenia, un poquito más arriba, ¿vale?
Y bueno, vemos aquí que otros trastornos evidentemente se diagnostican antes o después, se inician antes o después. Este gráfico lo que hace es que refuerza un poco el estudio anterior de CISO, con una población, un N muy alto, y refuerza esa idea o esa, ya digamos, ese hecho, que son hechos, que están confrontados y están probados con datos, ¿no? De una edad de inicio muy temprana de la depresión. Vamos aquí una media de 19 años, una media muy, muy baja respecto a la esperanza de vida en la mayoría de países occidentales. Y bueno, pues la verdad es que es un dato dramático y que sacudió de alguna manera pues todo lo que parecíamos saber sobre la depresión hasta hace unas décadas. Bueno, ¿qué pasa con cómo evoluciona la depresión? Aquí vemos un pequeño esquema de cuál puede ser la evolución más esperable o la evolución clásica del fenómeno depresivo. Vemos aquí que hay una progresión, aquí vemos el estado de ánimo y en la base vemos las fases del tratamiento, o sea, como a medida que avanza el tiempo, pues la depresión va pasando por diferentes fases. Vemos aquí que hay una progresión, en este caso de estado de ánimo desagradable hacia abajo, hasta llegar a un valle y encontrar un punto de inflexión en el que parece que ya se empiezan a notar los primeros síntomas o signos de mejoría. En el momento que esos signos o síntomas ya son suficientemente evidentes como para constatarse y asegurar con cierta rotundidad que nos encontramos ante una subida evidente del estado de ánimo o de la remisión de síntomas, hablamos de respuesta. Y esa respuesta puede ser tan grande que la persona vuelva a recuperar los niveles de funcionalidad anteriores a la depresión. Y entonces ahí es donde hablamos de remisión. La remisión. El estadio de remisión. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que incluso antes de que haya una remisión completa o después de que se haya producido la remisión, puede ser que haya una recaída. ¿Vale? De hecho, es un fenómeno muy habitual. Y cuando esa remisión, cuando hablamos del criterio de recuperación, que transcurre un determinado periodo de tiempo desde la recuperación, manteniéndonos asintomáticos en cuanto a la depresión, manteniendo los niveles de autonomía y de funcionamiento habituales, y tal y como eran antes de padecer la depresión, ahí también cabe la posibilidad de recaer, pero aquí lo llamamos recurrencia. Y este es el gran paradigma de la depresión, que es el fenómeno de la recurrencia. ¿Por qué? Pues porque lo que vemos es que probablemente estas personas mayores que eran diagnosticadas hace unas décadas de depresión a avanzada edad, lo que los científicos, los médicos o los sanitarios estábamos observando no era que se iniciase la depresión en este momento, sino que la persona probablemente haya tenido varias depresiones a lo largo de su vida, haya experimentado varias veces el fenómeno de la recurrencia y con motivo de ello pues se haga visible la senectud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente todo lo que pasó anteriormente pues haya pasado desapercibido por pues, falta de conciencia asistencial, falta de conciencia también de la gente, de las personas, por falta de medios, etcétera, 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 por desconocimiento, etcétera. Hoy en día, en un mundo en el que la depresión ya pues alcanza cotas enormes, ya estamos prácticamente en el límite o a la altura de las enfermedades coronarias, ¿no? De las enfermedades de corazón, en cuanto a afectación mundial, en la depresión. Bueno, pues entonces, claro, esto nos ha llevado a plantearnos preguntas, a estudiar el fenómeno más en profundidad y a ver exactamente pues, cómo la depresión aparece en fases muy tempranas de la vida y por un fenómeno de recurrencia va repitiéndose cíclicamente hasta que se diagnostica, que puede ser pues, en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento se llega a uno de esos valles. La recurrencia. Bueno, el fenómeno de recurrencia es importante porque normalmente los estudios nos hablan, esto también son hechos, o sea, hechos empíricos, que están verificados con estudios científicos, y lo que nos dicen es que las personas que han tenido un episodio depresivo tienen aproximadamente un 50% de probabilidades
de tener otro episodio depresivo en el futuro. O sea, 50%. 1 de cada 2 personas que han padecido un episodio depresivo van a tener otro. Y con historias o con personas que han tenido 2 o más episodios, esta probabilidad de recaer se multiplica alcanzando tasas del 70 al 80%. Hay algunos estudios que hablan del hasta casi del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez que una persona se ha deprimido, tiene una alta probabilidad de recaer, y una vez que ha recaído ya una vez o un par de veces, la probabilidad de recaer está prácticamente asegurada, salvo excepciones, ¿no? O sea, con una alta probabilidad, altísima probabilidad de recaer. Y esto es lo que hace de la depresión un fenómeno tan terrible. Y es lo que ha movilizado a tantas personas y tantos recursos para estudiar este fenómeno de la recurrencia. La depresión se puede abordar, la depresión aguda se puede abordar farmacológicamente, lo vamos a ver en unos instantes, porque ese es un poco el núcleo de la asignatura, es ver el abordaje terapéutico de la depresión. La depresión se puede abordar clásicamente de 2 maneras, con fármacos, con psicofármacos, principalmente los del grupo de los antidepresivos o caracterizados como antidepresivos, y luego, por otro lado, la psicoterapia o los abordajes terapéuticos, ¿vale? De distintas formas y en distintos formatos. Ese es un poco el tratamiento que tenemos hoy en día para la depresión. ¿Qué ocurre? Pues que esos tratamientos funcionan muy bien para la depresión aguda. Para que os hagáis una idea, y volviendo un poco a la gráfica inicial, nos servirían... A ver, voy a borrar la pizarra. A ver si me deja. No me deja, bueno. Está por aquí, creo. Vale. ¿Qué significa eso? Pues que cuando una persona padece una depresión, o sea, este paso de aquí, cuando padece una depresión, pues eso es relativamente fácilmente abordable con o bien terapia, un proceso terapéutico, o con fármacos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la recurrencia es otra cosa distinta. También, evidentemente, se aborda con fármacos y con terapia, y ahora veremos un poquito cómo se hace desde el punto de vista terapia y fármacos, desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual. Bueno, venga, seguimos avanzando. Vale. En este fenómeno de la recurrencia de que estamos hablando, que sabemos que es como cuando la depresión vuelve, este también es un estudio interesante en el que se ven pues esos patrones y síntomas que suelen volver siempre, ¿vale? Vemos que el apetito, por ejemplo, es algo que vuelve aquí. Cuanto más alta ves la columna hacia arriba, significa que tiene como más, que es más común que vuelva, ¿no? Que venga asociado a nuevas depresiones. Si vemos que va hacia abajo, significa que la correlación es negativa, o sea, que puede volver o no puede volver, pero que hay cierta aleatoriedad en ese sentido. Entonces vemos, por ejemplo, aquí nos llama la atención la concentración, los problemas de concentración. Me cuesta mucho leer, me cuesta mucho seguir una serie, me cuesta mucho seguir una conversación. No me puedo concentrar, ¿vale? Las dificultades con el apetito, ya sea hacia un extremo o hacia el otro, ¿vale? Por mayor ingesta o menor ingesta. Y luego, estos serían los principales. Voy a dejar la suicidalidad para lo último, el apetito y la concentración. Y luego tenemos entre medias, por ejemplo, el sueño, que correlaciona negativamente. O sea que el insomnio, por ejemplo, pues a veces sí y a veces no. La hipersomnia, a veces sí, a veces no. O sea que no es algo que vuelva siempre, los problemas de sueño. La agitación o el enlentecimiento, pues también sí, estos sí vuelven. La fatiga,
el sentimiento de culpa, sentimiento de inutilidad. Vemos que estos son también bastante comunes, aunque menos que los cambios en el apetito o las dificultades de concentración. De dificultades de concentración, hoy en día que sabemos que tienen que ver con las dificultades de atención, de este proceso cognitivo que es la atención, que es un proceso nuclear y fundamental para el correcto funcionamiento de otros muchos procesos. Y finalmente, esto dejado para último, vemos que es la suicidalidad, o sea, los pensamientos suicidas, que es lo que más vuelve. Y precisamente es este hallazgo, este hecho, el que ha dado pie a que se hayan podido financiar muchos estudios relativos a la recurrencia de la depresión, a cómo frenar no el episodio, sino porque el episodio ya sabemos que con los fármacos o con la terapia funciona bastante bien, podemos salir con relativamente bastante facilidad de un episodio depresivo. El problema grande de la depresión, el verdadero problema es evitar que vuelva, ¿vale? Entonces, agarrándonos un poco a la suicidalidad, al impacto del fenómeno de la recurrencia en el suicidio, un tema todavía tabú en muchas sociedades, entre ellas la nuestra, se han podido financiar muchos estudios, ¿no?, desde el punto de vista gubernamental para incidir en este fenómeno, el fenómeno de la recurrencia, que es el gran problema, el gran reto de hoy en día. Bueno. Bien, seguimos avanzando. Aquí tenemos una nueva diapositiva, ¿vale? Esta la he cogido directamente del manual porque me ha parecido muy interesante, además está muy bien explicada. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues aquí vemos el modelo contextual de la depresión. ¿Y qué nos llama la atención de este modelo contextual? Bueno, pues aquí vemos un primer cuadro, ¿no?, en el que observamos las circunstancias personales de pérdida, conflicto, estrés interpersonal, ansiedad, agobio, en fin, todas estas características de corte más personal. Vemos que están muy relacionadas con las de abajo, con los síntomas de tristeza, desánimo, fatiga, etcétera, etcétera. Y por otro lado, con el contexto justo al otro lado, que sería la disminución de alicientes, la carencia o la ausencia de valores, de reforzadores, de sentido, de condiciones negativas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque ya no solamente se trata de que la persona esté decaída, sino que parece que lo que está a su alrededor tiene menos poder sobre él para elicitar todos ese valor reforzante, ¿no?, que antes tenía. Y luego vemos también, justo debajo, cómo hay unos problemas secundarios que suelen ser de evitación, inactividad, rumia y pensamientos, que a su vez están muy relacionados con los síntomas. Y esto es muy interesante porque nos pone en la pista de que a lo mejor esa falta de alicientes, esa pérdida de eficacia de los reforzadores naturales de la persona, que algo que antes nos satisfacía o nos causaba placer, ahora ha dejado de hacerlo, ¿vale? La característica anedonia en este tipo de procesos, vemos cómo está relacionada con las circunstancias personales, pero que también la persona, para poder salir de ahí, lo que hace es recurrir a la evitación, a la inactividad, a la rumia, a darle vueltas a las cosas, y cómo eso, paradójicamente, lo que hace es incidir más en los síntomas. Este es un modelo contextual, un modelo muy, muy interesante porque vemos aquí pues, que, por un lado, lo que ocurre en el exterior de la persona, cómo ese contexto, esos reforzadores naturales dejan de tener efectos sobre uno y cómo también, aparte de estos dos factores, cómo lo que la persona hace o de manera instintiva pone en marcha como estrategia instintiva de afrontamiento, lo que hace es agravar esos síntomas. Y aquí hay una teoría muy interesante, una teoría que paradójicamente o sorpresivamente no procede del mundo de la psicología ni de la psiquiatría, ni siquiera de materias relacionadas con la salud, sino del mundo de la paleontología. Y más en concreto, la paleontología, sabéis que es el estudio de los restos fósiles
de la antigüedad, ¿no? Sobre todo del periodo prehistórico. Y bueno, la gran teoría que tenemos, que manejamos ahora es una teoría paleolítica, muy asociada al estilo de vida que llevamos los seres humanos durante miles y miles de años, principalmente durante la época paleolítica. Paleolítica me refiero, pues, antes del surgimiento de la agricultura, hace unos 11.000 años, ¿vale? Se calcula que la agricultura surgió hace unos 11.000 años, de ahí surgieron los primeros asentamientos humanos y de ahí, pues, un cambio de vida radical en el ser humano, que hasta ese momento, pues, se ha vivido en tribus nómadas, más o menos de tamaño reducido, unos 60-80 personas, y cuyo modo de vida era pues eso, nómada. Eran los famosos cazadores-recolectores que iban rotando su recorrido por diferentes puntos de la geografía, pues aprovechando los recursos naturales y también en ese movimiento migratorio constante, pues dando tiempo a la regeneración de los entornos y de los ecosistemas. Pero bueno, ¿cómo encaja la depresión aquí? Bueno, pues la teoría, que es una teoría social también, enlazando con la psicología social, lo que nos dice es que los seres humanos, de alguna manera, hemos desarrollado mecanismos como la rumiación y el aislamiento, que son las dos características de la depresión, dos características esenciales, y que esas dos características de cómo aislarnos, de quedarnos con nosotros mismos, de buscar la soledad, de aislarnos del resto, de no querer tener contacto con nada, y luego, por otro lado, esa rumiación, parecen estar relacionados con una forma más o menos adaptativa de hacer frente a determinados hechos. Imaginaos, por ejemplo, cuando se ha producido una confrontación que ha terminado en derrota en el seno de la tribu y bueno, pues eso se puede, un posible mecanismo de supervivencia podría ser la depresión, pues para yo mostrarme vulnerable, para aislarme, para retraerme un poco del grupo, para de alguna manera mostrarles una especie de debilidad o de vulnerabilidad evidente. Y por otro lado, esa puesta en funcionamiento de esa rumia que de alguna manera lo que haría es intentar de alguna manera buscar soluciones a algún problema, ¿vale? Esta podría ser una de las posibles hipótesis que se barajan, ¿no? La teoría de la exclusión social de la depresión, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que también esta teoría social abunda un poquito más también en que el aislarnos, por ejemplo, pues puede ser un buen método para reequilibrarnos, para hacernos reflexionar, incluso para procesar un trauma, ¿no? El buscar ese espacio, esa cueva, ese refugio interior y aislado de los demás. Y al mismo tiempo, al hacer eso, el ser humano instintivamente llama la atención de los demás. O sea, en un momento especialmente vulnerable, por mi propio comportamiento de aislarme, llamo la atención de los demás y atraigo su atención. ¿Para qué? Pues para que me cuiden, para que se preocupen, para que me presten más atención y para que de alguna manera estén un poquito más encima de mí y me apoyen. O sea, podría ser un efecto llamada, ¿no? Y luego la rumiación, pues, sigue teniendo más o menos ese valor como de intentar resolver problemas, de intentar un acto una reacción del cerebro para intentar buscar soluciones a problemas sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Seguimos adelante porque aquí es donde entramos ya al hilo de este modelo contextual de depresión. Entramos en la activación conductual, que es una de las terapias de vanguardia ahora mismo para el abordaje de la depresión. Y bueno, es una terapia nueva, muy novedosa, basada en principios no tan novedosos, los principios conductistas. Y bueno, también desarrollan, aparte de esa base contextual, una base funcional, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué nos dice la teoría o la terapia de activación conductual? Nos dice que el contexto es lo que explica más eficientemente la depresión y, por tanto, también es el lugar idóneo para realizar la intervención, ¿vale? Entonces, pone un poco el énfasis en el contexto.
En el contexto es lo de fuera. Volviendo a la imagen, la primera imagen que veíamos, sería aquella zona gris con las nubes, poner el contexto ahí, no tanto en el interior, ¿vale? El de la persona o en sus procesos cognitivos, sino simplemente en el exterior. Aquí pone también algo muy importante, que le voy a leer textualmente porque me parece difícil igualarlo explicándolo. Dice, las conductas que caracterizan a las personas deprimidas juegan un papel significativo en la depresión, en vez de ser meramente síntomas de un cuadro. Esto enlaza con esas teorías que acabamos de estudiar, procedentes de la paleontología y de la psicología social, ¿no? Que lo que nos dicen es que, evidentemente, la depresión a lo mejor no es algo, un síntoma o un signo de una enfermedad, sino que responden a un mecanismo natural como de defensa, digamos, ¿no? O de autoprotección. Para que os hagáis una idea, en la terapia de activación conductual maneja varias cuestiones, pero principalmente estas dos, ¿no? Se pregunta cuáles son las condiciones que ocasionan la conducta, o sea, cuáles son las condiciones del contexto que provocan que las personas se comporten de un modo u otro y cuáles son las consecuencias de esa conducta para el cliente. Aquí entramos en la función. Por eso decíamos que tiene una doble función, una doble vertiente, contextual y funcional. Entonces tenemos que los eventos que ocurren en la vida de las personas evidentemente desencadenan unas respuestas a esos eventos una vez que están deprimidas. Este sería un poco el esquema así un poco conceptual y funcional de lo que promueve la terapia de activación conductual, ¿vale? Y bueno, luego lo que nos dice también esta teoría, y aquí enlaza mucho con las terapias de tercera generación, ya hemos hablado de ellas, hemos hablado también de la evitación conductual, ¿vale? Lo que es el fenómeno de evitación, un fenómeno natural y una tendencia natural de todos los seres humanos a acercarnos hacia lo que nos provoca placer y alejarnos o evitar lo que nos provoca dolor, ¿vale? Entonces, vemos que una gran parte de las conductas de estas personas deprimidas son una especie de evitación, ¿vale? La evitación. Dice, en circunstancias actuales en las que no parece haber alicientes y predominan las situaciones desagradables sobre las confortables. Eso también es un hecho y aquí tenemos también el impacto social, el impacto geopolítico, el impacto económico. De hecho, no nos debería sorprender que la depresión estuviera ahora pues, en la palestra ya pues, prácticamente a la misma altura que las enfermedades de corazón, ¿no? como enfermedades más prominentes en la actualidad. Y es que el contexto, evidentemente, un contexto que no actúa de manera reforzante, pues también tiene muchísimo que ver, ¿no? Y ese contexto se puede concebir de varias maneras. Entonces, lo que la terapia de activación conductual un poco tiene en cuenta sería, en primer lugar, una ruptura, una intervención de manera abrupta de rutinas y cómo también esa ruptura de rutinas nos lleva a que tengamos menos reforzadores. Por ejemplo, si yo tengo una depresión o estoy depresivo y antes hacía mucho deporte, ahora como no tengo ganas, no tengo energía, pues dejo de hacer deporte. Y a lo mejor también pues iba a jugar al ajedrez y ahora no voy a jugar al ajedrez y quedo menos con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esa reacción natural de la depresión como instintiva a quitarme las ganas o quitarme el ánimo o quitarme la energía, lo que hace es que por un lado, pues me aísla, eso comentamos hace un momento, pero por otro lado también está evitando que yo me beneficie de esos reforzadores naturales. Evidentemente, no tengo ganas, no voy a hacer ejercicio, pero tampoco me beneficio de los beneficios del ejercicio. No estoy de humor, estoy muy triste, no voy a ver a mis amigos y evidentemente tampoco me beneficio de lo que me hubiera aportado pues ese ratito con los amigos compartiendo, ¿no? Este es un poco el paradigma, son las bases de la terapia de activación conductual, que vemos que al final es una terapia como muy contextual y también muy basada en los condicionamientos, ¿no?
vemos aquí, trata de poner a funcionar, o como sugiere su propio nombre, activar a la persona a pesar de estar todavía deprimida como paso para dejar de estarlo. ¿Vale? Y principalmente, pues la instrucción es que las personas hagan o realicen actividades independientemente de si tienen la motivación o si tienen las ganas para ello. Evidentemente, no cualquier actividad, sino actividades que para ellas hasta este momento, hasta anteriormente a la depresión, pues eran reforzantes. Entonces, se puede decir que lo que hacemos es incrementar conductas, o sea, animar a la gente a que haga, a las personas depresivas, a que haga más cosas, sobre todo a que maximicen pues, las actividades y, en fin, todo tipo de conductas que puedan hacer que se beneficien de esos reforzadores que ellos ahora mismo les está faltando. ¿Vale? Entonces, aquí el papel del terapeuta pasa a ocupar un papel, pasa a ser un poco más directivo e incluso me atrevería a decir que no tanto tan terapéutico como el de un entrenador. Se refiere, es más un coach o bueno, coach, la palabra coach no nos gusta mucho a los psicólogos, pero espero que se me entienda, es como más una persona que anima, que da opciones, que presenta, que formula retos, que pone objetivos de conductas a realizar en un periodo de tiempo determinado, de que resuelve dudas y ayuda a superar obstáculos de algún modo y, en definitiva, un gran motivador, no a que la persona se ponga bien, sino a que la persona haga cosas, emprenda acciones que le permitan beneficiarse de esos reforzadores naturales. Hay un caso que a mí me gusta dar siempre como ejemplo para entender esto, sobre todo a los pacientes, y es que yo les digo, por ejemplo, les hago la pregunta de si se imaginan, imagínate que nunca has comido un helado, ¿te puede apetecer tomarte un helado? Evidentemente, si nunca te lo has tomado, pues no te puede apetecer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces la acción precede a la motivación. O sea que como que para tener ganas de algo, primero hay que hacerlo. Entonces, si hemos perdido las ganas, la secuencia lógica sería no esperar a que las ganas vuelvan o emprender un proceso terapéutico para yo tener ganas o tener la motivación para hacer eso que antes me gustaba hacer o disfrutaba haciendo, sino hacerlo independientemente de si hay ganas o no o existe la motivación o no, porque eso lo que va a producir es que al hacerlo automáticamente yo me nutra de esos reforzadores intrínsecos a esa actividad y aumenten la probabilidad de que yo vuelva a realizar esa conducta. ¿Vale? Esto sería un poquito la base teórica y hasta cierto punto práctica, ¿no? de lo que conforma la terapia de activación conductual, que es la terapia de elección en estos momentos pues para los procesos depresivos. La terapia cognitivo-conductual sigue todavía en marcha, aunque yo he preferido enfatizar esta porque me parece que es lo más vanguardista que existe y lo más aproximado, y probablemente los derroteros que vayan a seguir el abordaje terapéutico de depresión vayan en esta línea. Sin embargo, en el manual tenéis otras posibilidades también. La terapia cognitiva clásica, pues como no podía ser de otra manera, se basa más en esa parte interior, en esos engranajes que veíamos en la primera diapositiva, al principio de la tutoría, ¿no? Esos engranajes interiores que la terapia cognitiva lo que hace es modificar o intentar modificar esos engranajes, o en este caso cogniciones o pensamientos, para atribuirles un valor diferente o contextualizarlos de un modo diferente o de algún modo invalidarlos o ponerlos en evidencia con la esperanza de que eso pueda tener alguna repercusión en el estado de ánimo del paciente. Hoy en día hemos visto que la sustitución de pensamientos requiere de mucho esfuerzo y el beneficio terapéutico es más bien limitado, ¿vale? No en sí el darse cuenta de los pensamientos, que ya de por sí tiene un valor terapéutico muy importante, más allá de si vamos a sustituirlos o no. Este es un poco también el paradigma y coincide un poco con el paradigma de las terapias de tercera generación, entre las que se encuentra la terapia de activación conductual, que es la que estamos viendo ahora, ¿vale? Y bueno, hasta aquí un poquito el abordaje de la terapia de activación conductual. Si hay alguna pregunta me la lanzáis, ¿vale? Para los que estáis aquí en línea. Si no, pues en este ratito que nos queda ya poco tiempo, simplemente presentaros un estudio reciente
Lo digo para que veáis, bueno, pues que todas esas cosas que a lo mejor vemos en manuales, pues también tienen una traducción al mundo real. Esto es una investigación, por ejemplo, que hemos llevado a cabo hace muy poquito con varios organismos, ¿no? En el seno aquí de la Universidad de Baleares, el Instituto de Investigación UNIX, el Ministerio y coordinación con el Hospital Universitario de Son Espases. Y el estudio, bueno, la pregunta que quería responder es la que veis aquí. ¿Qué pueden ofrecer los nuevos tratamientos basados en mejorar el estilo de vida y en terapias basadas en mindfulness, tercera generación, a los pacientes con depresión? Y para que os hagáis una idea, lo que hemos hecho aquí ha sido recuperar esos hábitos de vida que las personas teníamos en la antigüedad, principalmente en la edad paleolítica, intentar extrapolar esa sabiduría o ese modo de vida al modo actual. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos o lo que hemos hecho? Pues dividimos la aplicación de diferentes programas en diferentes grupos. Entonces, a uno de estos grupos le aplicamos un programa de estilo de vida, pues alimentación, ejercicio físico, pues todas esas cosas que hacíamos en el Paleolítico, andar muchísimo, porque sabemos que en el Paleolítico la gente, pues las personas andábamos una media de 14 kilómetros al día, teníamos una dieta mucho más variada y equilibrada que la actual, mucho más rica en nutrientes y con menos conservantes y elementos tóxicos, por ejemplo. Teníamos una mayor exposición a la luz solar, pasábamos más tiempo en el exterior que en el interior de los habitáculos. En fin, nos reuníamos más y conversábamos más con otras personas, el contacto era diferente, había menos aislamiento y los contactos entre las personas eran más estrechos, etc. Estos son algunos de los elementos de ese programa de estilo de vida que aplicamos a uno de los grupos, ¿vale? El otro de los grupos le aplicamos un programa de mindfulness que fue realmente la terapia cognitiva para la depresión basada en mindfulness, ¿vale? Un programa de 8 semanas del que se habla poco en el manual, pero creo que sí está mencionado. Y luego tuvimos un grupo al que simplemente se le hacían una serie de recomendaciones, ¿vale? Y dentro de estos grupos, estas 3 versiones del programa, teníamos un grupo hacía el estilo de vida y otro grupo recibía el tratamiento habitual con información escrita y recomendaciones y otro era pues el programa grupal, ¿vale? Tenemos pues los grupos de control en las diferentes versiones del experimento o del estudio. Estos fueron los resultados, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, pues cómo se reduce, digamos, aquí en las columnas vemos aquí vemos el BDI, que sabemos que es el Beck Depression Inventory, el inventario de depresión de Beck. Vemos como al principio, pues todos, tanto los 3 programas, el de estilo de vida como el de mindfulness o el que simplemente hacía unas recomendaciones, se encontraban en un nivel bastante elevado. Y vemos cómo después del programa, después de tanto de recomendaciones como el de mindfulness como el de estilo de vida, vemos que todos mejoran, pero vemos que la mejoría de los que han seguido un programa de mindfulness o un programa de estilo de vida fue mucho mayor que en los que simplemente habían recibido unas recomendaciones. Y vemos también aquí que esos cambios se mantienen a lo largo del tiempo, que esto era lo interesante, no solamente un pre-post, o sea, hago el estudio y lo mido después, al cabo de X tiempo, sino cómo esos resultados se mantienen incluso al año de haberse iniciado, de haberse seguido el programa, aplicado el programa. Vemos aquí, en realidad, el grupo de mindfulness y el grupo estilo de vida se cruzan, como que aquí están muy cerca. La verdad es que nos faltaron algunos sujetos para poder conseguir una mayor solidez en los datos y tener un poquito más de solidez en estos 2 parámetros, ¿vale? Nos faltaron algunos sujetos. De ahí un poco esta pequeña distorsión, que no es una distorsión, sino simplemente se ha producido por una falta de muy pocos sujetos, pero una falta de sujetos. Hubiéramos necesitado a lo mejor 5, 6, 10 sujetos más para tener un poquito más de claridad en estos 2. De todas formas, lo evidente es que ambos abordajes mejoraron en mayor medida que las simples recomendaciones el que los pacientes estuvieran mejor.
Y bueno, esto al final pues se tradujo en un artículo publicado en la revista Medicine, que es de acceso abierto. Os dejo aquí, por favor, el enlace, o sea, el nombre del artículo, pues si os apetece echarle un vistazo. El artículo está adaptado en inglés porque es una revista de impacto en medios anglosajones, una revista bastante importante en este sentido. Y bueno, os digo también que el estudio se hizo durante todo la pandemia del COVID. De hecho, este era un estudio que estaba planificado para hacerse presencialmente y solo pudimos hacer una sesión presencial porque la sesión número 2 ya nos encerraron en casa y ya no pudimos hacerlo, entonces tuvimos que pasar a una versión online. Y solamente en la fase 3 del estudio pues pudimos volver a una fase presencial, o sea, los últimos grupos se hicieron presencialmente y toda una serie de grupos que se hicieron en entorno virtual. Y bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería compartiros hoy sobre la depresión. Bueno, os animo a echarle un vistazo porque sin duda va a ser uno de vuestros caballos de batalla si queréis dedicados al mundo de la clínica por la importancia, la alta incidencia de este problema en el seno de la sociedad y que desde hace muchísimos años no para de crecer. Entonces, desgraciadamente, parece que esto no va a tener una resolución inmediata y parece también pues, que todo lo que es el sistema socioeconómico en el que vivimos, pues que evidentemente tampoco ayuda a que esto experimente una mejoría. Entonces, pues nosotros los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, todos los que trabajamos en salud mental, pues estamos preocupados y con mucha curiosidad de desarrollar nuevas herramientas, abordajes y protocolos que nos ayuden un poco a paliar este sufrimiento, el gran sufrimiento que crea este tipo de dolencias como la depresión, que es altamente incapacitante y que provoca un sufrimiento no solo para el que lo padece, sino también para personas de su entorno. Y bueno, pues nada más. No tenéis ninguna pregunta a los que estáis aquí en línea. Lo dejamos aquí. Adjuntaré de nuevo la presentación con vuestro estupendo, con la grabación de la tutoría. Y bueno, nos vemos en la próxima tutoría, que vale, gracias por comentarlo. Nos vemos en la tutoría que será dentro de 15 días. Os recuerdo que la semana que viene no habrá tutoría, ¿vale? Venga, pues.